sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 28 de agosto, Taehyung nos sorprendió con un rápido live que inició para mostrarnos que por fin había estado viendo los vlogs de algunas ARMYs en YouTube. Por lo que inicialmente a esto dijo que las raíces de su cabello habían comenzado a crecer, así que lo había teñido de nuevo para que no se notaran las divisiones de la misma, por lo que también comentó que había filmado algo divertido, que le hizo llegar a su casa y bañarse para encender un live demasiado necesario para nosotros. Ya que cuando estuvo a punto de terminar con su live, Taehyung alcanzó a enseñarnos el vlog que una ARMY hizo con Love Me Again de fondo, mientras pasaba diferentes tipos de fotos en los lugares exactos en los que Taehyung posó para darle vida a las fotos conceptuales de su álbum, por lo que extrañamente entre ellas pudimos ver a un Jungkook de juguete entre la taza de café que estaba decorada con fotos de Jungkook y Taehyung alrededor de sí mismo, antes de que ese último entrara en pánico y volteara rápidamente la cámara, con una sonrisa demasiado grande y nerviosa que no pudo pasar desapercibida, ya que la forma en la que pareció ponerse tímido por la simple razón de verse junto a Jungkook en lo que aparentemente sería algún afán de Taekook me pareció bastante adorable, pues solo miren cómo su mirada cambia a una llena de paz y felicidad, con un extremo de una sensación demasiado agradable que no pudo abandonar su cuerpo hasta que finalmente terminó con ello, ya que la simple manera de haberlo visto cambiar la cámara justo cuando se pudo ver algo relacionado a ellos es en definitiva algo que no voy a poder superar jamás, ya que incluso cuando Taehyung regresó a la cámara a su rostro se pudo ver cómo miraba a su costado como si hubiera una persona de pie a su lado, ya que la pantalla que él veía al principio estaba frente a su cuerpo y no aparentaba alzar tanto los ojos para ver dicho video, lo que me hace pensar que pudo haber tenido cierto invitado que le advirtió sobre lo que estaba apareciendo antes de que fuera demasiado tarde, pues durante el en vivo él continuó mirando a sus costados constantemente, aunque también pudo haber sido una completa casualidad. Y el hecho de que aparentemente se escuchó el teclado de la computadora en uso cuando Taehyung apenas había acercado su mano para bajarle al volumen de la música y poder hablar, me hace pensar que la tecnología avanza cada vez más a tal punto de no tener que usar las manos ni ver ningún movimiento al respecto que indique que Taehyung pudo haber sido el causante de ese sonido, porque obviamente ya se puede hacer por Bluetooth. Por otro lado, había querido comentar esto desde que Taehyung había llegado a Corea del Sur el pasado 25 de agosto, pero debido a que intentaba obtener más información al respecto, quería que lo entendieran por completo. Pues a raíz de haberlo visto aferrarse a la enorme maleta que no se le vio llevar consigo cuando partió desde Corea a Japón, muchas personas comenzaron a notar lo extraño que había sido su comportamiento al no querer ser ayudado con algo que probablemente pesaba más que sí mismo, ya que además de notar que todavía continuaba utilizando su más preciado gorro de Calvin Klein, también pudimos ver las similitudes que tuvo cuando Taehyung llegó desde Nueva York a Corea el 1 de septiembre de 2022, y la forma en la que nuevamente se aferró lo más que pudo a la bolsa de mano que aparentemente contenía algo dentro de la misma, pues la forma en la que no lo soltó, incluso cuando intentaron ayudarlo, me pareció una misma energía. Pues en aquella ocasión, Taehyung incluso no pudo esperar a bajar del avión y subirse a su camioneta para felicitar a Jungkook con un video de ellos dos juntos boxeando, ya que literalmente habían pasado exactamente 2 minutos desde su llegada, cuando Taehyung decidió compartirnos ese momento tan especial. Así que el hecho de especular ese posible regreso antes del cumpleaños de Jungkook y alguna sorpresa además sigue siendo una teoría que no puedo borrar, pues eso y que sus sonrisas y acciones solo demostraron que ellos realmente ven este tipo de cosas en todos lados, y esa misma incomodidad que algunas personas juran que Taehyung y Jungkook sienten al emparejarlos y llamarlos como Taekook solo existe dentro de sus cabezas, porque en realidad ellos mismos disfrutan de la unión y la certeza de los cercanos que se sienten cada día más, y que a pesar de lo mucho que puedan decir, de alguna forma cualquiera de los dos se expondrá accidentalmente, para demostrar que nada de lo que dicen es cierto, y Taehyung mismo lo puede confirmar.